Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 del Tercer Hilo Podcast. Yo soy Laura y mi esposo Luigi y estamos felices de estar con ustedes compartiendo hoy. Hola a todos, qué rico estar nuevamente en un episodio más de este podcast tan maravilloso que hoy ya para el 10º episodio. En esta primera temporada nos complace hoy hablar de un tema muy bonito que son los hijos. Y bueno, ustedes dirán ¿cómo vamos a hablar de hijos si no tenemos? Pues tenemos una pareja, unos amigos que queremos mucho, que están de invitados y bueno, yo se los presento. Ellos son María y Andrés. Hola. Hola a todos, ¿cómo van? Vamos a contarles, antes de que iniciemos, que ya hemos llegado a más de 2,000 personas en nuestras redes sociales. Agradecerles a todos los que nos han seguido. Allí compartimos contenido que les puede servir en la cotidianidad del matrimonio. Recuerden que todo esto es inspirado en el Tercer Hilo. Saben que él lo cambia todo. Y quienes no saben quién es el Tercer Hilo, todavía los invitamos al episodio número 1 para que vayan y lo escuchen y puedan entender de qué estamos hablando acá. Claro que sí, recuerden también que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas y también en el canal YouTube que tenemos en estos momentos que está funcionando pues para todos. Entonces, empecemos. Bueno, María y Andrés, como ya se los dijimos, estamos muy felices de que estén acá con nosotros. Empecemos por escucharlos y nos cuenten quiénes son ustedes, un poquito del matrimonio y esas hermosas bendiciones que tienen en el hogar. Bueno, Lauris, nosotros también estamos muy felices de estar acá, de poder compartir con ustedes este espacio y este tema que nos apasiona demasiado. Mi esposo y yo acabamos de cumplir 6 años de casados. Nos conocimos hace más o menos 10 años y nos conocimos ambos en una búsqueda espiritual donde ambos estábamos en momentos de la vida agotados, tristes, cansados y buscamos, más bien él nos encontró, el Tercer Hilo nos encontró y ahí nos conocimos en una búsqueda muy bonita, muy especial y formamos un hogar hace 6 años y bueno, desde la noche de bodas, gratamente, pero muy sorprendentemente, no lo esperábamos, pero sí lo anhelábamos, quedamos en embarazo y ya con 6 años de casados tenemos dos muñecas que nos alegran todos los días la vida. Ya. Porque mi esposa les dio un excelente resumen de lo que realmente ha sido nuestra historia y bueno, ya aquí vamos conversando y vamos profundizando un poquito más como en el tema que nos reúne hoy. Súper. Bueno, y esta pregunta pues para cualquiera de los dos que quiera responderla, muchas personas cuestionan el hecho de tener hijos en estos momentos de la vida, la situación como está, cómo se están comportando en estos momentos los jóvenes, la drogadicción, el tema de la depresión, gente que se suicida, las guerras, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre eso bajo la afirmación de que pues, es bueno traer hijos al mundo y sobre todo en el matrimonio? Luigi, mira, yo te diría 2 cosas al respecto. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre está en Génesis 1:28 y él nos dice: y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, ¿cierto? De entrada como tal, eso lo que nos define es definitivamente un mandato. O sea, Dios nos dice multiplicaos, pero también nos da algo que es muy importante y es que nos bendice a través de los hijos, ¿cierto? Y nos dice: me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Eso está en Levítico 26:9, ¿sí? Entonces, como les decía, de ahí rescatamos 2 cosas importantes y es que definitivamente primero Dios nos da un mandato frente a los hijos, pero a través de ellos también nos bendice. Con ese mandato y respondiéndote un poco la pregunta que hacías, yo creo que lo que Dios nos dice es: si no es a través de nosotros que somos la heredad de Cristo, que hemos sido insertados en Él, que somos los escogidos para llevar un legado, unos principios, algo que Él definitivamente nos está dando. Si no es a través nuestro, entonces, ¿de quién vamos a permitir que se llene el mundo? ¿Cierto? Adicional, Luigi, yo tengo una opinión particular y es, si analizamos la historia de la humanidad y nos detenemos en distintos puntos, pensaríamos que el mundo no podría estar peor en el pasado, con las guerras, con la salubridad. Entonces, bajo la premisa de que
el cambio climático, la guerra, la escasez de los recursos naturales, yo pienso que es simplemente un discurso, pero realmente si lo vemos desde otro ámbito, estamos en un momento de la vida bonito, Sí. donde hay buena salud, donde el tiempo de vida del ser humano se ha aumentado, donde hay oportunidades y donde todo lo tenemos incluso aún más fácil. Sí, Si total. pensamos 2 o 3 generaciones atrás, el solo hecho del día a día, de conseguir los alimentos, de la forma de trabajo, todo era más complicado. Entonces pienso que cuando vemos la vida con propósito y entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito con las personas como familia, como seres humanos, pensamos distinto y la verdad, por eso nosotros nos hemos abierto a la vida, porque confiamos en un Dios que nos ama profundamente y que ha sembrado en nuestro corazón, que tiene un plan y un propósito con nosotros y que dejaremos un legado en la tierra, un legado de su amor y seremos sus manos en la tierra. Qué nota. Y yo la verdad, antes de que continúe Andrés, yo les confieso que cuando yo veo a esas niñas tan bonitas, pues porque las conocemos y hemos tenido la oportunidad de estar y de compartir con ellas desde el inicio, pues que les contamos a todos, tenemos una amistad bacana hace rato nosotros y hemos estado incluso desde antes de estar casados ambas parejas. Hoy los veo y yo veo compartir y las experiencias que han tenido con las niñas y yo digo, qué nota. Y pues, eso nos motiva incluso a nosotros como esposos a también querer tener hijos, ¿cierto, mi amor? Completamente. Sí, de verdad es que los hijos se disfrutan, pero también, y volviendo a la pregunta que nos hacías, no es fácil. Y en el mundo en el que estamos, o en el momento en el que estamos en este momento, es también cada vez más fácil ver que menos familias se atreven a tener hijos, ¿sí? Y antes las familias veíamos que eran súper numerosas y ahora incluso si hay un hijo ya es muchísimo. Sí, definitivamente no son tiempos fáciles, pero como lo dice mi esposa, realmente nunca lo han sido. O sea, cada época y cada etapa han tenido también sus retos. Yo digo, y por eso retomo lo que mencionaba al inicio, por eso yo creo que Dios en Génesis da un mandato. Es como si Dios ya supiera, y de hecho yo sé que lo sabe porque Dios es Dios es Dios. Dios es Dios, ¿cierto? Ya sabía lo que iba a pasar a futuro. Y conociendo eso, él dice, él da un mandato simplemente de definitivamente hacerlo, porque él sabía que para el ser humano tal vez en cualquier momento conciliar su razón con lo que está pasando en el momento, pues va a ser cada vez más difícil uno pensar en tener hijos. Pero ahí está el reto. Y el reto está en poder depositar esa confianza en Dios y saber que Él es todopoderoso y que no solamente está dispuesto a acompañarnos con los hijos, sino a ese segundo punto, a bendecirnos a través de ellos. Andrés, contanos un poquito más de eso, porque creo que ha sido parte también del testimonio que ustedes tienen, y es experimentar cómo la llegada de un hijo, más allá de ser un mandamiento, es una bendición divina. Y Dios se encarga de proveer para todas las necesidades que un hijo puede tener. Sí, Lauris, definitivamente. Son bendición los hijos. Y para nosotros, de nuestro testimonio, pues realmente podemos hablar pues con certeza del tema, porque desde el punto de vista económico, por ejemplo, que fue uno de los temores más grandes nuestros, María ahorita lo decía, nosotros desde que nos casamos, quedamos en embarazo en la luna de miel. Siempre nos casamos con el ánimo de hacer hijos. Cuando éramos novios y de pronto estamos disfrutando de una comida, pensábamos incluso en mirar a ese niño como se ve bien con el papá. Bueno, en fin, nos hacíamos ya desde novios como una historia de familia. Y pensamos en tener hijos, pero definitivamente no tan rápido. Dios nos bendijo con hijos desde la luna de miel. Y obviamente lo que sucedió es que incluso al casarnos, 8 días antes a mi esposa la habían despedido de su trabajo. Y nosotros contábamos con los ingresos de ambos y habíamos asumido unas responsabilidades contando con el ingreso precisamente de ambos. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, que pues pasamos tan bueno que llegamos en embarazo. Definitivamente había que asumir esas responsabilidades, que ya muchas eran contractuales incluso, y solamente con la mitad del salario, y a vivir del salario mío, que realmente tenía un componente variable además, entonces era incluso más pesado. Y empezamos a ver cómo simplemente empezar a contar pues, y aceptar esa vida y esa bendición que Dios nos había dado. Simplemente las cosas empiezan a dar
y al cabo en el momento en el que Lucía ya nace, que es nuestra hija mayor, 9 meses después, ya nosotros estábamos pudiendo solventar todo sin dificultades. O sea, ya estaba yo casi que igualando por esa variabilidad que tenía mi salario, lo que habíamos pensado desde el inicio con los 2 salarios. Entonces, definitivamente desde ahí, desde lo económico, pues podemos nosotros incluso ver que son una bendición y creo que tu amor, pues, ahondar en otros aspectos en los que también podemos confirmar que son bendición. Incluso científicamente podría comprobarse que los hijos vienen con el pan debajo del brazo, y es por el hecho de que el amor es un gran motivante para el ser humano y despierta áreas de su cerebro, áreas creativas, motivacionales, que hacen que cualquier circunstancia se vuelva una oportunidad. Y en ese punto también podemos dar testimonio de que esa construcción familiar, el recibir en ambas ocasiones a nuestras hijas en los brazos, han despertado en nosotros un anhelo de hacer cosas distintas, de asumir retos, nuevas responsabilidades, y también por eso podemos decir, no romantizando tanto las cosas, sino que el cerebro, a través de ese estímulo que son los hijos, de tú ver una criaturita indefensa que depende completamente de ti, cómo despierta ese sentido de responsabilidad, esa creatividad, esas ganas de salir adelante, y eso trae consigo resultados y son resultados económicos. Entonces, científicamente también puede probarse esta idea. Y nosotros también lo hemos comprobado, pues viendo pues las bendiciones que Dios les ha mandado a través de cada vez que llega una niña a la vida de ustedes. Y les digo que no son la única pareja que yo he visto, o sea, cantidades de parejas de amigos a nuestro alrededor han podido experimentar las puertas que se abren cuando de verdad uno se abre a la vida y a la voluntad de Dios de darle hijos a una pareja. Él sabe de qué son capaces y qué van a necesitar. Entonces creo que hace parte también, no solamente de lo que ustedes han vivido, sino de lo que muchas otras parejas han experimentado. Lauris, y quienes nos escuchan seguramente dirán, bueno, pues pasó con la primera hija, pero es que por eso nosotros podemos hablar con tanta certeza. Pues es que cuando pasó Livia eran otras condiciones, otra situación. Total. En fe habíamos pensado un colegio específico, digamos, que Dios incluso en un sueño nos había puesto el colegio para Lucía, y nosotros no teníamos la capacidad económica para pagar ese colegio. Sí. Pero en fe simplemente pagamos como una especie de acción o bono que había que pagar, y esperamos 3 años. Y a los 3 años definitivamente vimos cómo no solamente se pudo pagar ese colegio, sino que a los 3 años ya venía nuestra segunda hija, ¿cierto? Sí. Y eso se junta con que a mí me hacen una propuesta de fusionarme en mi trabajo con otra empresa, y yo quedo gerenciando, digamos, como esa nueva fusión. Entonces, mira, realmente no es coincidencia. Uh-huh. Yo definitivamente esto tiene a Dios de por medio. Esto no puede ser que 2 veces pase lo mismo, sí, y en tiempos precisos. Definitivamente hay algo grande. Total. Bueno, y ya adelantándonos un poquito ya el tema de la crianza, ¿cierto? ¿Cómo han logrado ustedes equilibrar la crianza, valga la redundancia, de las niñas con la idea de que en realidad pues, no les pertenecen a ustedes, sino que pues, puede sonar un poquito raro, pero son de Dios, ¿cierto? Pues de pronto para la gente que no ha escuchado pues como el comentario que los hijos no son de uno sino de Dios, ¿ustedes cómo lo han manejado? Luigi, como tú dices, habíamos escuchado esa enseñanza, ese consejo de entender que los hijos no nos pertenecen y que simplemente nosotros tenemos un rol importante en sus vidas, pero finalmente pues tenemos que equiparlos con las herramientas necesarias para que ellos se desenvuelvan en el mundo, pero no podemos asegurar, o sea, no nos pertenecen, y por tanto no tenemos el control de las circunstancias, de muchas de sus circunstancias a lo largo de la vida. Y yo aprendí esto desde el momento 1 de la vida de mi hija mayor, y fue porque yo planeé pues todo mi embarazo, que quería un parto natural, que quería los métodos naturales para traer a mi hija al mundo.
Y bueno, entonces estudiaba, leía y cómo el bebé nace por parto natural y rapta por el pecho y se pega al seno y hay esa conexión perfecta y bueno. Y no fue así. Cuando yo estaba en trabajo de parto, llevaba 12 horas de trabajo de parto y un ginecólogo me dice, tu bebé está en riesgo, necesitamos hacer una cesárea de emergencia y sentí mucho susto, pero dije, bueno, listo, lo que haya que hacer. Entonces mi hija nació por cesárea, pero había tenido sufrimiento fetal, entonces nació con dificultades para respirar en ese momento, entonces le hicieron unos lavaditos, le pusieron oxígeno. El caso es que a mí me sacan a mi bebé por cesárea, la meten en una incubadorcita, me dicen salud de la bebé y nos la llevamos para una habitación y tú puedes visitarla mañana a las 10 de la mañana con mi hija mayor Lucía. Y yo decía como, a ver, ¿cómo así? Yo acabo de parir una bebé y no la puedo tocar y no la puedo mirar y no la puedo cargar sino hasta mañana. Eran como las, no sé, 9, 10 de la noche y teníamos que esperar casi 12 horas para yo poderla visitar en una unidad de cuidados especiales. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo empecé a llorar y yo decía, Dios, ¿cómo así? ¿Qué es este dolor tan grande? Y sentí eso, sí, cargué 9 meses, se gestó en mi cuerpo, pero no es mía. Y en ese momento le dije a Dios, listo, Dios, es tuya, yo te la entrego. Y ese día pude consolarme y estar un poco más tranquila, pero ese día entendí en el momento uno que los hijos no nos pertenecen y que hay que confiar en que si confiamos en Dios y le creemos, Él se encarga de los cuidados desde pequeños. ¿Vos qué opinas, Andrés? Exactamente lo mismo. Para mí realmente el tema de soltar el control ha sido uno de los grandes aprendizajes y ahí es donde también los hijos son bendición, porque también, yo creo que son un medio para, pues yo lo veo así, son un medio también para de alguna forma hacer trascendencia en nosotros mismos, crecer. Definitivamente mi personalidad es que yo soy una persona controladora, o sea, a mí me gusta saber qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana, y mi entorno lo trato de controlar casi todo el tiempo. Pero finalmente los controladores nos cargamos y hay situaciones que cargan. Entonces cuando tú tienes una vida vulnerable que acaba de llegar, que hay miles de cosas que pueden suceder, pues definitivamente eso llega a un punto en el que empieza a cargar, porque yo no puedo estar en todas partes, yo no puedo estar viendo todo lo que hacen mis hijas, pero sí hay alguien que lo puede hacer y ese es Dios. Está presente en todo espacio, en todo lugar. Entonces, por eso es uno de los grandes aprendizajes que yo creo que Dios me ha permitido tener como papá, y es definitivamente entregarle el control a Él de mis hijas, del cuidado de mis hijas, y saber que mis ojos y mis manos no pueden alcanzarlas en todo momento, pero que yo cada mañana se las entrego a Él en el día que ellas vayan a tener, donde mi esposa las va a desplazar porque ella es quien tiene como la rutina del día a día con ellas, y realmente yo puedo irme a trabajar tranquilo, sabiendo que están en las mejores manos. Ha sido un trabajo muy consciente, pero definitivamente me descargo de esa responsabilidad y se la entrego a quien realmente la puede hacer muy bien. No que yo no esté vigilante. En los entornos donde yo puedo estar con ellas, pues finalmente yo puedo controlar tal vez ese espacio, pero finalmente sé que encima de mí hay alguien que tiene unos ojos de más visión y de más alcance de lo que yo tengo. Entonces definitivamente descanso y descargo en Él. Y eso es muy importante y se ata pues como con la siguiente pregunta que tenía en mente, y es, si bien aquí estamos hablando de reconocer que los hijos son primeramente de Dios y que son prestados, ¿cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos por el camino, de inculcarles los valores de la fe, inculcarles el amor a Dios. Sin embargo, por más que nosotros intentemos tallar en ellos como ciertos valores, a veces es muy difícil. O sea, los hijos tienen su personalidad, tienen su forma de ser, tienen sus etapas en la vida. Entonces, ¿cómo es ese proceso de entender que Dios es el que está guiando sus vidas y que ustedes pueden hacer una parte, pero no todo? Es verdad,
Es verdad, Lauris, lo que dices. Yo le he pedido mucha sabiduría a Dios para conocer a mis hijas y conforme las conozco poderle dar esas herramientas. Y creo que somos una generación que hemos entendido que necesitamos cosas diferentes, que desde la educación, desde la crianza, desde muchas cosas, todos somos distintos y funcionamos de manera diferente. Entonces, le hemos pedido mucho a Dios sabiduría para entender esas diferencias de las niñas y saberlas guiar. Y en ese sentido entendemos que sí, lo único que podemos hacer es darles herramientas para enfrentar momentos que van transcurriendo, pero que finalmente su destino, su futuro, dependerá incluso de las decisiones que ellas mismas tomen y que nosotros no vamos a poder estar todo el tiempo ahí. Sí, podemos ofrecerles un amor incondicional y algo en lo que he trabajado mucho es en que ellas entiendan que yo las amo independientemente de las cosas que hagan, que obviamente sus actos tienen consecuencias, pero que el amor no depende de un buen comportamiento o no, y bajo esa premisa que ellas aprendan que Dios es igual, que Dios nos ama incondicionalmente y que se muevan a través del amor y la gratitud y no del temor o de la necesidad de encajar para ser aceptadas, sino que ellas sepan que en nosotros encuentran un amor incondicional, que les vamos a dar herramientas para que tomen decisiones, pero que finalmente ellas mismas tendrán que asumir las consecuencias de las decisiones buenas o malas que tomen en sus vidas. Lauris, sí, tú decías algo importante y es como la forma en cómo inculcar eso en nuestras hijas, y obviamente, o en nuestros hijos en general. Y obviamente, pues, una forma es haciéndolo, pero, y hablando de Dios, pero definitivamente marca un precedente muy importante también ser ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante, no solamente que en nuestra boca esté hablando de lo que creemos, sino que realmente nosotros lo estemos viviendo. Y tú decías algo importante, los hijos cambian en etapas y hay etapas más difíciles que otras. Nosotros estamos en este momento arrancando, pero creo que finalmente llegará un momento donde los hijos van a ponderar situaciones. ¿Y a quién van a buscar cuando hayan crecido? ¿Qué tipo de modelo, qué tipo de hombre van a buscar, por ejemplo, mis hijas? Seguramente alguien en quien vieron. Si ellos vieron un papá que finalmente ponía su fe, que finalmente amaba a su esposa, ¿cierto? Que finalmente cumplía también como con principios cristianos, ¿sí? Y definitivamente vivía a Dios, seguramente eso es lo que ellas inconscientemente incluso van a buscar. Entonces, creo que el ejemplo marca un presente muy importante y es un reto para nosotros los padres incorporar realmente esa vivencia de Cristo y de Dios en nuestras vidas. Y bueno, y la herramienta más poderosa, Luigi y Lauris, que tenemos es la oración. Todo aquello que no podamos controlar, apaciguar, forjar en ellas, ¿qué nos queda? La fe y orar y no despegarlas de nuestra oración. Y creo que es una responsabilidad y fue algo que aprendí incluso antes de ser mamá. Y es ese poder que tenemos los papás, esa autoridad espiritual sobre la vida de los hijos. Y ahí hay algo muy importante que si yo pudiera elegir solamente un consejo para darles, es declaren cosas buenas sobre la vida de sus hijos y entréguenselas y oren por sus hijos, porque todo eso que declaramos sobre la vida de nuestros hijos, primero ellos lo creen. Así como te creen que existe el niño Jesús y trae regalos en diciembre, que los Reyes Magos traen detalles, que el ratón Pérez existe, así te van a creer cuando tú les digas si son inteligentes, si son valiosos, si son fuertes. Y de la misma manera, todo eso que declaramos sobre ellos, entonces es cuidarnos mucho, así tengamos rabia, así estemos cargados emocionalmente, procurar sembrar en ellos como un terreno fértil para palabras positivas que van a tener mucho poder en la vida de ellos. Y eso que dicen creo que es muy importante porque no es solamente el ejemplo de lo que vean en ustedes, en sus comportamientos, sino que sería totalmente incoherente que ustedes le hablen de un Dios de amor y de ustedes no salga amor hacia ellas o entre ustedes, que ustedes les hablen
de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso, de un Dios que perdona, y en ustedes no vean eso. Entonces creo que hace parte también de llevarlas a los pies del Señor y evitar incluso comportamientos de rebeldía o apatía a la fe. A muchos nos pasó que nos decían que teníamos que creer en Dios, pero veíamos en nuestros hogares dinámicas completamente contrarias a la fe, y esas dos cosas pues no conversan. Y la coherencia, ahí lo dijiste. Bueno, yo hablando pues el tema de la crianza, que también me parece súper importante, ¿han notado de pronto diferencia entre los roles de papá y mamá en la crianza de los hijos? ¿Y cómo se complementan esos dos roles en el hogar? Completamente, Luigi. Es así, los roles son muy distintos, y reconciliarnos con eso, porque en un momento de la historia donde se está desfigurando el rol entre el hombre y la mujer, y donde ya la línea se ha vuelto muy delgada entre los comportamientos, actitudes, gustos, colores, deportes, hobbies, entre los hombres y las mujeres, ya esa línea es tan delgada. Hablar de que papá y mamá tienen roles distintos y generan en el corazón de los hijos habilidades distintas es complejo, pero es comprobado. Papá en la vida de los hijos otorga seguridad, autoridad, autoestima, y naturalmente los hijos reciben la autoridad del papá, mientras que la mamá es consuelo, contención, cariño. Y miren que nos fluye a nosotras las mamás mujeres, nos fluye ese consuelo, ese amor, esa protección, ese cariño, ese mantener unida a la familia, mientras que el hombre desde sus habilidades racionales puede dar ese orden y esa autoridad dentro de los hijos. Con un ejemplo muy práctico, yo recuerdo que incluso nuestra pediatra al inicio nos dio como esa sugerencia realmente, un poco más hacia mi esposa, porque lo que dice ella es muy cierto. O sea, siempre digamos como que el cuidado de los bebés está, pues fluye muy fácilmente pues en las mujeres, ¿cierto? Sí. Entonces ella le daba el siguiente consejo: mira, el papá probablemente no va a cambiar el pañal como tú lo haces, no va a bañar la niña como tú lo haces, déjalo porque está imprimiendo algo muy distinto, y el niño desde que es bebé sabe la forma como lo coge el papá, como lo coge la mamá, si es con más fuerza, si es con menos fuerza, y desde ahí hay muchas diferencias entre lo que ya empieza a ser el rol del papá y la mamá en el hogar. Entonces, desde ahí realmente yo lo empecé a entender y a ver. Y si me pides, mi esposa dio ahí como varios puntos importantes, pero si me pides como un resumen de todo, yo diría que definitivamente el rol de un papá en la casa da mucho carácter. O sea, permite que los hijos o las hijas confirmen o afirmen un carácter definido, y como tal la mujer o la mamá en la casa lo que hace es cohesionar, ¿cierto? Buscar que todos estén, es como ese engrudo, ese cemento que hace que todos vayan hacia un mismo espacio. Y en Proverbios 22:6 dice lo siguiente: enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. Basado pues en ese principio bíblico, ¿qué han hecho ustedes para inculcar el evangelio en las niñas? ¿Qué les ha funcionado y qué impacto han visto en ellas? Pues la forma de cómo mostrarles a Dios a mí me parece súper importante, y no sé si de pronto una tarea difícil con los tiempos de ahora y que se tergiversa todo, que se tira mucho para el lado del mundo, ¿cómo lo manejan? Como lo hablábamos ahorita, para nosotros es muy importante la coherencia, y tú puedes decirles y hablarles muchas cosas, sin embargo ellos absorben es lo que ven e imitan lo que ven. Entonces, por mi parte, he tratado de hacer visible y exteriorizar con ellas ese amor a Dios, esa comunión con el Señor, esos momentos de oración, de alabanza,
y ellas por imitación lo han hecho y lo han aprendido. Sin embargo, es importante tomar decisiones, y una de las decisiones que nosotros tomamos para facilitar ese camino que queremos forjar para ellas hacia la fe fue escoger un colegio que hablara el mismo idioma. Claro. Y fue escoger esa institución en la cual ella sintiera que estábamos sintonizados, casa y colegio, y no ponerla entre la espada y la pared. Y para nosotros ha sido muy importante en este momento, en las edades de mis hijas, eso hemos hecho, es ser ejemplo de tener una vida en constante comunicación con Dios, buscando hacerlas partícipes. Obviamente las invitamos a esos momentos de oración, y Que son rutina además, que es importante, ¿sí? Eso hemos tratado de hecho nosotros de hacer, de que esos espacios de oración no sean como del de vez en cuando, y que nuestras hijas vean que simplemente es como cuando tenemos alguna necesidad puntual vamos donde Dios. No, definitivamente no es del de vez en cuando, es definitivamente hay un tiempo, hay un espacio que se respeta y donde todos como familia nos reunimos y respetamos ese espacio. Las niñas son inquietas, o sea, tenemos una de 5 años y la otra tiene 2. Obviamente, digamos, tenerlas a ellas contenidas en un espacio es difícil, pero finalmente les pedimos a ellas, miren, es un momento, merece respeto y vamos a quedarnos En disposición. en disposición. Sí. Y no solamente es como una obligación, no, sino que buscamos que el espacio sea también, o sea, que ellas puedan intervenir. Entonces, mi hija la mayor, por ejemplo, ya en el colegio le enseñaron una oración y a ella le encanta repetirla y la hace en inglés, y todos, digamos, como que le damos también su espacio. Entonces, es también buscar herramientas en las que ellos se sientan partícipes como niños de ese espacio. Creo que esas rutinas definitivamente son importantes, que ellos las comiencen a ver, el ir a misa, el llevarlas, a pesar de que puede que no pongan atención, puede que incluso estarlas correteando nosotros en misa no tengamos toda la disposición para escuchar la palabra, pero definitivamente ellas están aprendiendo de que es importante y que es algo rutinario, ¿sí? Y ya que mencionas el tema de la Eucaristía, de un tiempo para acá sentí muy fuerte del Espíritu el participar de la Eucaristía con más frecuencia, y yo estoy 24/7 con mi hija de 2 años y la involucré, le dije que si me acompañaba, y al principio tenía susto de cómo se iba a comportar ella yendo a la Eucaristía en semana, y lo ha hecho muy bien, acompañado, y ha estado conmigo, y hoy pienso que muchas cosas pueden sembrarse en ella desde esta edad, y eso hemos hecho desde la naturalidad de nuestra rutina, de nuestra manera de ser. Les hemos inculcado desde lo sencillo cómo tener una relación cercana con Dios. Además que Olivia es un amor de niña también. Eso. Sí. Bueno, y pasando ya al tema de matrimonio como tal, pues porque este es un podcast dedicado a eso. Hace un tiempo habíamos hablado de las prioridades en el matrimonio, donde explicábamos cuál era el orden correcto, ¿cierto? Ustedes en estos momentos, sabiendo que tienen 2 hijas, ¿cómo manejan las prioridades? Y entendiendo pues que yo sé que ustedes las tienen claras cómo lo manejan. Y sabiendo pues también que las niñas finalmente ya cumplen su edad grande y en algún momento se van a ir, y ustedes quedan, ¿cómo lo manejan? Siempre lo tuvimos muy claro, adicional porque nunca tuvimos un espacio dentro del matrimonio sin hijos, como les dijimos, quedamos en embarazo desde la luna de miel. Entonces, siempre entendimos la importancia de darnos espacios, y el consejo más grande es, una vez entiendas que primero es tu esposo y tu esposa, que primero somos nosotros como pareja y en segundo lugar están nuestras hijas, es entender que no es algo fácil ni que nazca naturalmente, sino es algo que se tiene que propiciar, se tiene que planear, y tenemos que esforzarnos por esos espacios, porque fácilmente uno cae en la rutina, en las responsabilidades complejas de tener niños pequeños en casa,
y es el momento preciso para sembrar semillas en la pareja, porque una vez los hijos crezcan, como decías, y se vayan de casa, si no sembramos desde que eran pequeños, nos vamos a encontrar dos personas desconocidas que no cultivaron su matrimonio y va a haber una brecha muy grande. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Procuramos salir solos, salir juntos, delegar el cuidado 1, 2, 3 horitas de la familia cercana para darnos esos espacios. Y no, tampoco lo dependemos de que hay presupuesto para salir o no, sino buscamos, nos esforzamos de, venga, no nos metamos en el celular, sentémonos en la barra de la cocina y mientras tú comes yo me tomo una aromática y conversamos. Tener tiempo de calidad finalmente. Exacto. Yo quería preguntarles sobre alguna anécdota que ustedes hayan vivido, pensando un poco como en ese amor y responsabilidad hacia los hijos, y que ustedes hayan de pronto buscado la dirección de Dios para saber cómo actuar en medio de alguna situación que hayan enfrentado con ellas. Lauris, todo el tiempo, en la crianza, en cómo poner límites, han habido momentos donde en serio decimos, no sabemos y buscamos esas herramientas de Dios, y sí o sí, los hijos tienen el gran poder de ser unos espejos de nosotros mismos, de esas cosas que incluso a veces no hemos trabajado, no hemos resuelto en nuestra vida, y ellos son ese espejo de eso que hay que trabajar. Entonces, constantemente en las situaciones cotidianas, pero que a veces pueden ser retadoras, de cómo ejercer la autoridad, de cómo entender, que ellas entiendan que queremos lo mejor para ellas y por eso les ponemos límites y les decimos que no. Y es ahí donde, por eso cada día, incluso delante de ellas en la oración, siempre le pedimos a Dios que nos dé las herramientas precisas para llevarlas, para guiarlas y dirigirlas. Listo, y nosotros tenemos siempre pues como el hábito de cada que se acaba el podcast, como dar unos tips para los demás matrimonios. ¿Ustedes qué tips les gustaría o piensan que las demás parejas que tienen hijos y también los que no, pues obviamente les ha servido a ustedes, que les pueda funcionar de pronto a ellos también, como consejo? Luis, y ve, la verdad, yo pienso que el tema del ejemplo es fundamental. Nosotros profesamos con nuestra boca un Dios en el que creemos, pero el reto como padres está también en no solamente hablarlo, sino llevarlo, expresarlo, vivirlo. Y creo que eso es fundamental. Eso como primer punto, o sea, tomarnos realmente eso como reto y ser ejemplo de lo que con nuestra boca profesamos. Y lo segundo realmente sería aplicar también coherencia. Lo que tú, Lauris, incluso mencionabas, es que no tiene sentido si no soy yo misericordioso con mi esposa, pues ¿cómo voy a estar yo hablando de misericordia o mis hijas van a estar viendo eso? Y muy relacionado con lo que les dice mi esposo es mostrarnos muy reales, mostrar que nosotros nos equivocamos, mostrar que nosotros cometemos errores, que no somos perfectos, que no somos distintos a ellas, y entender que eso no nos resta autoridad, sino que nos acerca. De pronto venimos de familias donde veíamos a los papás como que nunca se equivocaban y eso nos alejaba un poco incluso de las expectativas que teníamos de nosotros mismos, y mostrarnos reales y tener la humildad de decirle a un hijo, me equivoqué, estoy aprendiendo, vamos a hacerlo juntos, no tenemos todas las respuestas como papás, pero juntos vamos a buscar la mejor manera. También hace que nuestros hijos aprendan que el único perfecto es Dios y que nosotros estamos en este caminar en la vida aprendiendo y tratando de mejorar cada día. Y por último, es algo que ya les había dicho, es mostrarle a nuestros hijos que el amor es incondicional, porque asimismo ellos van a aprender que Dios es un Dios incondicional, que el amor de Dios siempre está presente en nuestras vidas y en cualquier momento de sus vidas, no importa los errores que cometan, ellos puedan saber
que pueden sentir arrepentimiento y acercarse a la fuente del amor que es Dios. Yo creo que ustedes tocan un punto muy importante y es reconocer que también somos imperfectos y que tenemos un corazón que también tiene heridas y que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No culparse, como padres, no culparse cuando se cometen errores y que los hijos también puedan ver que los papás tienen emociones, sentimientos, que también les da rabia, que también se ponen tristes, porque también muchas veces les hacen mal a los niños, pues mostrar que los papás están completamente serenos todo el tiempo. En Deuteronomio 6 habla sobre la importancia de eso que ustedes están diciendo y lo que Dios nos dice, que debemos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir los mandamientos del Señor, pero repetírselos a nuestros hijos una y otra vez. Hablar de estos mandamientos, llevarlos a nuestras conversaciones, cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. Y creo que es uno de los principios claves en la crianza de los hijos. Si quieren, para cerrar entonces, oremos. Bueno, oramos a Dios para que primero bendiga a las dos niñas tan hermosas que tiene María Andrés, a Olivia y a Lucía. Le pedimos que las llene de sabiduría, que les dé sabiduría también a los papás, para que, sabiendo que en estos momentos están tan niñas, su crianza sea de la forma como Él quiere. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste tener este espacio el día de hoy y grabarlo de esta forma. Esta era la forma en la que lo debíamos de hacer, ¿cierto? Te pedimos, papá Dios, que este podcast le llegue a mucha gente que lo necesita. No permitas, papá, que nos gloriemos con estas herramientas que estamos dándoles a los demás matrimonios, sino que seas tú, papá, el que se glorifique y que puedas transformar, que puedas ayudar a todas las familias, papá, que en estos momentos puedan estar necesitando una voz de aliento como la que hoy pudo haber dado María Andrés. Y Espíritu Santo, encomendamos a ti todos los matrimonios que nos escuchan, todos aquellos que tienen hijos o que algún día tendrán, para que seas tú, Dios Todopoderoso, a través de ellos, llegando a esos corazones de esos hijos, para llevar personas buenas a este mundo donde tanta luz se necesita. Amén. Amén. Gracias, María Andrés. Los queremos mucho. Qué felicidad compartir este espacio con ustedes. Qué bueno verlos. Gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Les recordamos que si les gusta este podcast, si les gustó este episodio, compártanlo con las personas que ustedes crean que lo deben escuchar. Recuerden que tenemos en estos momentos las redes sociales Instagram, @eltecenilo podcast, donde nos pueden seguir. Ahí vamos a montar siempre como notas, cosas importantes acerca del matrimonio, de la pareja, de los hijos, ahora que ya tocamos este tema. Y qué bueno que puedan nuevamente compartirlo con personas que ustedes crean que necesitan esa voz de aliento que en algún momento lo mencionan. Bienvenidos los temas que quieran que toquemos en este episodio, y si hay alguna intención de oración que tengan en el corazón, pueden escribirnos y con mucho gusto las recibiremos para orar por ustedes. Saludos a todos. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.